Pablo recién se había mudado a una casa junto con su mamá, su hermano unos cuantos años menor que él y el novio de su mamá. La casa a donde se habían mudado era enorme y estaba justo al borde de un bosque muy denso y cerca de ahí había unas vías de tren abandonadas. El hermano de Pablo siempre había sido un niño que le encantaba correr por todos lados, explorar, salir, buscar cosas, etc. Mientras tanto, Pablo era más ermitaño, a él le gustaba estar siempre encerrado en su cuarto jugando videojuegos. Y al estar en una casa tan grande, donde había un montón de cosas por explorar, pues el hermano de Pablo se la pasaba siempre afuera. Y a pesar de que el hermano de Pablo llegaba con él y le decía, mira, ahora vi esto y vi lo otro, pues a Pablo como que pues no le interesaba mucho. Todo iba muy bien, ellos ya tenían alrededor de 2 semanas viviendo en esta casa, cuando Pablo comenzó a notar que su hermano se estaba comportando un poco extraño. De repente dejó de salir totalmente de la casa y se empezó a orinar por las noches, cosa que nunca pasaba. Además de que tomó una actitud como de temor hacia el exterior de la casa, lo cual se le hacía bastante raro. Pablo sabía que algo andaba mal con él, entonces decidió acercársele a su hermano para preguntarle pues qué era lo que estaba pasando. Le tuvo que insistir un poco para que el hermano de Pablo hablara y cuando por fin habló, le dijo que había estado viendo esta criatura que parecía un hombre lobo y de hecho el hermano de Pablo ya le había puesto un nombre y ese nombre era Ojos Rojos. También le dijo que el monstruo lo acechaba y que incluso en algunas ocasiones le hablaba y le decía que se acercara. En algunas ocasiones usando la voz o de su mamá o del mismo Pablo. Él le dijo que además en un principio cuando comenzó a ver a Ojos Rojos, lo veía a la distancia, adentro del bosque, pero que últimamente lo estaba viendo más cerca de la casa, y que se acercaba tanto a la casa que se asomaba por las ventanas. A Pablo le dieron escalofríos, pero él pensó que esta era una historia que se estaba inventando su hermano para asustarlo, porque no era la primera vez que hacía eso, entonces pues no le hizo mucho caso. Aunque con el tiempo Pablo realmente sí se asustó porque el comportamiento extraño de su hermano siguió y siguió. Parecía que todo le aterrorizaba y además él ya no quería salir para nada de la casa, por lo menos solo. Aquí fue cuando Pablo dijo, ¿será que mi hermano está diciendo la verdad? Y también pensó, quiero ver a esta cosa. Por lo cual, noche tras noche, él se pasó observando hacia fuera de la ventana de su cuarto, esperando ver a este monstruo que saliera del bosque. Y así pasó varias noches, hasta que una noche por fin lo vio. Pablo se encontraba viendo fijamente hacia el bosque cuando de repente vio un par de ojos rojos. Cuando lo vio, pues Pablo quedó congelado porque dijo, no puede ser, esto sí es real. Él empezó a agitarse porque se empezó a asustar, pero trataba de autoconvencerse de que esto era un animal, que era un lobo, que tal vez por eso solo salía de noche, como ya saben, uno queriéndose hacer explicaciones lógicas en la cabeza. Pablo despegó los ojos de la ventana por un segundo, es decir que nada más volteó así, y cuando vuelve a voltear hacia la ventana, Ojos Rojos ya estaba enfrente de él. Obviamente pues por fuera de la ventana, pero de la distancia donde lo había visto desde el principio a como estaba ahorita, tenía una rapidez que no era natural. Ah, y aparte está el detalle de que el cuarto de Pablo estaba en el segundo piso, entonces, ¿cómo es que había llegado hasta ahí? Se quedaron haciendo contacto visual unos segundos, que para Pablo pareció una eternidad, y se dio cuenta que esa criatura, bueno, al principio él pensó que lo estaba viendo con odio, pero después se dio cuenta que realmente esa mirada era como si Pablo fuera la presa. ¿Y saben qué pasó? Que Pablo se orinó encima. Entonces pudo entender perfectamente lo que le estaba pasando a su hermano. Al día siguiente, Pablo amaneció empapado entre sudor y orina. El hermano se despertaba mucho más temprano que Pablo, entonces en cuanto Pablo se despertó, corrió a buscar a su hermano y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo también ya vi a Ojos Rojos, ya confirmé todo lo que decías, a mí también me pasó esto. Y el hermano pareció que respiró un poco aliviado de saber que pues era real, de que no nada más él lo estaba viendo. Hablaron un poco al respecto y el hermano le contó más detalles que no le había dicho antes a Pablo. Le dijo que al principio Ojos Rojos se limitaba a observarlo desde pues una distancia bastante considerable, pero que en las últimas ocasiones cuando él salía a jugar al bosque, Ojos Rojos lo perseguía a toda velocidad por entre los árboles. Que corría como si tuviera mal una pierna y además parecía que iba temblando, o sea, el movimiento era muy errático y tenía las piernas torcidas. Y cuando escuchaba que esta criatura le hablaba, se le quedaba viendo y la criatura en ningún momento estaba moviendo la boca. Sabiendo todo esto, y ya que los dos confirmaron que esto era real,
Pablo y su hermano decidieron ir a cazarlo con un par de amigos más, que no les contaron como todo el contexto, simplemente les dijeron hay un animal que está asustando a mi hermano y lo queremos ir a cazar, ya que Pablo pensó, bueno, a lo mejor un grupo de personas así grande lo va a espantar y se va a ir. Todos llevaban un cuchillo de cocina, el más grande que pudieron encontrar, y pues se pusieron en búsqueda de este ser. No encontraron a ojos rojos como tal, pero cuando se metieron al bosque dieron con un claro que parecía como si alguien hubiera cortado árboles para que esa zona estuviera planita. Y ahí había todo tipo de basura rara, porque había entre envases, latas vacías, ropa vieja y sucia, huesos y cuerpos de animales ya sin vida, en varios grados de descomposición, pero todos esos pedazos aventados por todos lados. Pablo describe la escena como algo maligno, como una película de terror. Estuvieron ahí por un rato investigando qué era todo eso, hasta que empezaron a escuchar unos ruidos. Al principio era algo normal, como animales corriendo entre las hojas o moviendo las ramas. Y después escucharon unos gruñidos y unos lamentos. Los demás amigos pensaron que esto era algún vagabundo que estaba enojado de que habían encontrado pues ese lugar, que a lo mejor era el hogar de esa persona. Y Pablo y su hermano se voltearon a ver porque ellos sabían perfectamente qué era lo que estaba ahí en el bosque. El caso es que salieron corriendo del bosque. Pablo y su hermano se dirigieron a su casa y ya que estuvieron ahí no hablaron de nada al respecto. Pero lo que pasó al día siguiente sí lo tuvieron que hablar. El hermano de Pablo le rogó y le rogó, por favor acompáñame a jugar al patio trasero, no nos vamos a ir al bosque, nada más al patio, pero es que quiero jugar y no quiero estar solo. Y Pablo aceptó porque dijo, bueno, pues es mi hermano, ni modo que lo aviente ahí solo, sabiendo lo que está en el bosque. Van caminando hacia el patio trasero, abren la puerta y era una escena horrible. Había sangre por todos lados, huesos ensangrentados, carne podrida, partes de animales por todo el patio. Además de que era un patio gigantesco y para que estuviera tan lleno de estas cosas, ¿cuántos animales eran? O sea, ¿cómo es que llegó todo eso ahí? Pablo y su hermano se voltearon a ver porque ellos sabían perfectamente qué era esto, ya que era un aviso de parte de Ojos Rojos, como diciéndoles, ya sé que estuvieron en mi hogar. Los dos corrieron de regreso a la casa y le dijeron al novio de su mamá, oye, está pasando algo muy raro en el patio, trae pues tu escopeta. Y el novio de su mamá les dijo, ¿qué puede estar pasando? Seguramente están exagerando. Pero cuando salió al patio con ellos y vio toda la escena, él quedó pálido y les dijo, ¿saben qué? Métanse a la casa, voy a limpiar esto y voy a revisar qué pasó. Cuando terminó y se metió a la casa, Pablo le preguntó, oye, ¿qué fue lo que hizo todo esto? Y el novio de su mamá no le contestó nada. Aunque está seguro de que el novio de su mamá sabía perfectamente de Ojos Rojos. Después de insistirle, le dijo, seguramente fue un perro salvaje y pues ya, no te preocupes al respecto. Pero Pablo dijo, ¿cómo que no me voy a preocupar? O sea, nos está mintiendo. Su hermano y él se quedaron dentro de casa por el resto de esa semana, no se atrevían a salir, pero para nada. Y a raíz de esto último que pasó, entre ellos nunca volvieron a hablar de Ojos Rojos, incluso después de que ellos crecieron y se fueron de la casa. Volvieron a hablar del tema hace poco, ya en una comida familiar, ya todos adultos, y el hermano se sigue estremeciendo por lo que le pasó, porque él les dijo aparte que siempre le hablaba y siempre le decía, ven conmigo, ayúdame, que lo perseguía incluso en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas. Todavía tienen pesadillas con Ojos Rojos. Y afortunadamente, su mamá y su novio terminaron, entonces Pablo, su hermano y su mamá se fueron de la casa y desde ahí nunca volvieron a ver a Ojos Rojos. Pero ¿ustedes qué creen que haya sido esta criatura que además le hablaba con la voz de su mamá? Los estoy leyendo.